Muy bien. Amén. Buenas noches a todos, especialmente los que se conectaron mientras estábamos viendo el video. Bienvenidos para los que se integran recién a nuestras capacitaciones. Nosotros estamos viendo todos los miércoles un panorama de la Sagrada Escritura. Al principio de nuestra capacitación, hace algunos meses atrás, vimos la narrativa completa, vimos una narración de toda la Escritura, cómo la Escritura es una sola historia, la historia de la redención, resumida en 14 eventos que ya debiéramos memorizar. Y ahora estamos viendo un panorama de los libros de la Biblia. Entonces, hemos avanzado ya bastante en el Antiguo Testamento, viendo un resumen del contenido de cada uno de estos libros y de cómo cada uno de estos libros está incluido en este gran panorama o en esta gran historia de la redención. Así que para los que se integran estamos viendo entonces un resumen de los libros de la Biblia y estamos ahora entonces en Primera y Segunda de Reyes. Amén. Muy bien. Recuerden que mientras estamos realizando el estudio, si usted tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y hacer la pregunta. No necesita decirme algo a mí, porque como yo voy a estar compartiendo pantalla, no le voy a poder ver. Por otra parte, si alguien quiere comentar algo, quiere añadir algo, no hay problema. La idea es que pueda ser participativa esta reunión. Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación de la enseñanza del día de hoy. Muy bien. Ya estamos ahí. Muy bien. ¿Sí pueden ver bien ahí? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta. Originalmente, según lo que vimos en el video, a ver si estuvimos atentos al video, o alguien a lo mejor ya lo sabe, originalmente, primer y segundo libro de Reyes, ¿qué es lo que eran? ¿Qué es lo que eran estos dos libros? Un solo libro. Era un solo libro. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces tenemos que, al igual que primero y segundo de Samuel, también primero y segundo de Reyes era un solo libro. Cuando la Biblia fue traducida al griego, cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, por ahí por el año 300, 400 antes de Cristo, ahí se dividió en primer y segundo libro de Reyes. Muy bien. Estos dos libros realmente son una continuación de la historia que se nos relataba en primero y segundo de Samuel. ¿Quién puede recordar cuál era el tema de primer y segundo libro de Samuel? ¿Quién se recuerda de qué trataba primer y segundo libro de Samuel? Ese fue el último estudio que vimos. A ver cómo anda la memoria. ¿De qué se trataba el primer y segundo libro de Samuel? No se peleen, hermanos. Hermano, es muy importante. De cómo reinó Saúl, perdón, de cómo reinó Saúl y posteriormente el rey David. Ajá. Muy bien, gracias mi hermana Saskia. Los libros de primero y segundo de Samuel relatan, por así decirlo, el establecimiento de la monarquía. El establecimiento de la monarquía. Recordemos que después de que el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra prometida, viene un tiempo, aproximadamente 300 años, si no me equivoco, que es el tiempo de los jueces, donde no tenían rey y donde había un poco de desorden porque ellos no se apegaban mucho a la palabra y eran fastidiados por sus enemigos, por los pueblos vecinos. Entonces Dios levantaba a ciertos hombres y en este caso y también una mujer que le guiaron para poder enfrentar a sus enemigos. Después de ese tiempo de los jueces, se establece entonces la monarquía. Dios levanta al último juez que fue Samuel. Y Samuel es el encargado de ungir al primer rey que fue Saúl y después al segundo gran rey que fue el gran rey de Israel que fue el rey David. Y todo primero y segundo de Samuel relata la historia del reinado de David. Muy bien. Entonces, llegamos ahora
al libro de Primero y Segundo de Reyes. Ahora, voy a hacer una pregunta. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a ver que Primero y Segundo de Reyes nos relata lo que fue el gobierno de los reyes tanto del norte como del reino del sur. Y presta atención a lo que digo. Primero y Segundo de Reyes relatan cómo fue el gobierno de los reyes del norte de Israel y de los reyes del sur de Judá. Para, a modo de repaso, ¿en qué parte de los 14 eventos del panorama de la redención estamos ahora? Ojo que yo ya les di suficientes datos para que ustedes se acuerden. ¿En qué parte de los 14 eventos del panorama de la redención nos encontramos? A ver, ¿no le escucho? Acordémonos los 14 eventos. Creación, caída, promesa, éxodo, conquista, reino, reino dividido, cautiverio, retorno. Me faltó por ahí la entrega de la ley. Éxodo, entrega de la ley, conquista, reino, reino dividido, cautiverio, retorno, venida del Mesías, iglesia, segunda venida. ¿Perdón? En el reino dividido. Muy bien, mi hermana Sonia, gracias. Entonces nos encontramos ahora en el reino dividido. Acordémonos que el reino de la nación de Israel se dividió en dos, y de eso justamente se trata el primer libro de Reyes. Entonces, vamos a ver en primer lugar el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Podemos decir que el tema, aquí ha puesto aquí la diapositiva, Dios recompensa a los reyes que son fieles en Israel y Judá, y castiga a los reyes que son infieles. Bueno, esta diapositiva yo la tomé de una enciclopedia digital que yo tengo, ¿ya? Pero yo podría decir que el libro de Primero de Reyes, acordémonos que Primero y Segundo de Reyes eran un solo libro. Entonces, ¿cuál es el tema de los dos libros de Reyes? El tema es un registro de lo que fue los reyes que gobernaron el reino del norte y el reino del sur. Ahora, primer libro de Reyes comienza con los últimos días de David, mostrándonos ya el final de David, cuando David ya está viejo y nombra a Salomón como su sucesor. Entonces, el libro de Primera de Reyes comienza hablándonos de los últimos días de David, y termina el segundo libro de Reyes con el cautiverio babilónico. Estoy hablando de estos dos libros como uno solo porque eso eran originalmente. ¿Me comprende? Entonces, Primero y Segundo de Reyes relatan los acontecimientos desde la muerte, desde el fin, los últimos días de David, hasta el cautiverio babilónico. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos datos acerca de Primera de Reyes. Originalmente fue un solo libro, juntamente con Segundo de Reyes, y específicamente Primera de Reyes relata desde la muerte de David hasta los reinados de Ocosías en Israel y Josafat en Judá. ¿Ok? Entonces, aquí en primer libro de Reyes se nos va a presentar el momento en que el reino se divide. El momento en que el reino se divide. Entonces, cuando usted que recuerda los 14 eventos del panorama de la redención, ¿en qué libro de la Biblia relata el reino dividido? Nos muestra en Primera de Reyes dónde ocurrió eso. ¿Me comprende? Entonces, aquí tenemos algunos lugares que se ven en este libro. Tenemos Jezreel, Ramot, Tisbe, Tirsa, Siquem, esos lugares que se mencionan. En la mayoría de sus Biblias, en la mayoría de las Biblias aparecen mapas al final.
Son pocas las Biblias que no tienen mapas. Y si no tienen mapa, en internet puede buscar mapas bíblicos y los va a encontrar. Entonces es bueno que nosotros cuando leamos un libro de la Biblia y veamos el nombre de algún lugar, busquemos en el mapa porque nos puede orientar y nos puede dar una idea más o menos de lo que la palabra de Dios está hablando. Ahora, en cuanto a la autoría, ¿quién es el autor de Primero y Segunda de Reyes? Realmente no se sabe con certeza quién fue el autor. Algunos piensan que fue el profeta Jeremías, pero nadie está seguro de quién escribió Primero y Segunda de Reyes. Fue alguien que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos una cronología de algunos eventos que se narran en el libro de Primero de Reyes, ¿no? Realmente lo correcto es decir Primero de Reyes, Primero y Segundo de Reyes, o Primero y Segundo de Samuel. A veces decimos Primera de Samuel, no, porque es un libro, no es una carta, no es como Primera de Corintios, porque es la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Este es el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Entonces, Primero de Reyes. Primero de Reyes nos relata entonces, aquí tenemos la muerte de David en el año 971 a.C. Después nos va a mostrar cómo Salomón comienza a construir el templo en el 967 a.C. Y ahí en el 960 a.C. tenemos que el templo es finalizado, el primer templo que se construyó. Después seguimos avanzando en la historia y en el 947 se construye el Palacio de Salomón. Para el año 931 muere Salomón. Y aquí tenemos en el año 926 el faraón Sisac incursiona sobre Judá, comienza a explorar Judá, comienza a meterse en el territorio de Israel. Muy bien, estos son más o menos algunos acontecimientos y algunas fechas que encontramos en el libro de Primero de Reyes. Aquí tenemos un bosquejo del libro de Primero de Reyes. Tenemos la primera parte, vemos cómo Salomón llega al trono, del capítulo 1 hasta el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 46, o hasta el final del capítulo 2, ¿no? Después tenemos el reinado de Salomón. El reinado de Salomón del capítulo 3 hasta el capítulo 11. Entonces aquí tenemos ya, aquí termina ya el Reino Unido, por así decirlo, el Reino Unido, y después ya comienza el tercer punto del reino dividido. En tercer lugar, Israel es dividida después de la muerte de Salomón. Capítulo 12 hasta el capítulo 22, hasta el final del libro. Y se relatan los reyes que gobernaron. Los reyes que gobernaron eso. Muy bien. Ahora, déjenme leerles lo que dice nuestro apunte que nosotros tenemos de Primero y Segundo de Reyes. El contenido: los libros de Reyes no dan una historia detallada de todos los reyes de Judá. Mencionan apenas al paso reyes poderosos como Onri y Jeroboam II, pero hacen hincapié en los profetas Elías y Eliseo, y algunos de los reyes menos influyentes políticamente que reinaron en los días de los profetas, tales como Josías. El autor no se interesó simplemente en hacer un relato de los reyes de la nación dividida. Se concentró en los hombres y sucesos que enseñaban un mensaje profético. El escritor tiene ciertas normas religiosas con las cuales evalúa a cada rey. Por ejemplo, creía que el papel del rey incluía respaldar al templo y la adoración en él. Esto era imposible para los reyes del reino del norte, pero el escritor creía que esto era parte del juicio divino sobre ellos porque se habían separado del templo. Vio la caída del reino del norte como castigo por su idolatría. Se creía que el pueblo de Dios debía siempre separarse de las prácticas religiosas de las naciones paganas que lo rodeaban. El tema de estos libros es que Dios bendice al rey y a la nación cuando guardan su pacto. Los juicios de Dios caen con inevitable certeza sobre los que desobedecen su ley.
Cuando nosotros leemos Primero y Segundo de Reyes, vamos a ver que lo que se dice de cada rey es bien breve, no es una biografía. Pregunto, hermanos, ¿sí pueden ver la presentación que yo estoy mostrando? Porque hay un hermano que dice que no puede ver la presentación. No la pueden ver. Ya, ¿por qué será? Muy bien. No han podido ver en todo el momento lo que he estado mostrando yo. Ok. Gracias por avisar, nuestro hermano. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Pueden ver ahí la pantalla? ¿No? Ya. Ahí sí. Ya. Muy bien. Vamos a ver ahí. ¿Ahí pueden ver? ¿La presentación se ve? ¿Sí? Dice ahí, Salomón llega al trono. ¿Sí lo pueden ver? Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, gracias por ese mensaje. Ahí voy a estar entonces... pero sí está proyectando algo, no se ve. Lo que no se ve es arriba. Arriba lo que no se ve es es una barra que yo tengo aquí. Sí, eso es lo que no pueden ver ustedes. Por ejemplo, si yo pongo la barra ahí ustedes ven algo gris, ¿no es cierto? Algo negro, gris. Ya. Esa es mi barra, la barra con la cual yo tengo los controles del Zoom. Yo no sé por qué aparece eso ahí. Gracias por avisarme. Muy bien. Los hermanos que me avisaron por WhatsApp. Ok. Entonces, ¿a dónde voy? Ya, muy bien. Entendamos esto, hermanos. La palabra de Dios no nos da una biografía exhaustiva de cada rey. Cuando nosotros examinamos este libro, vamos a ver que el autor se centra en mostrar la fidelidad o la infidelidad de los reyes a la palabra de Dios. Eso es lo que llamamos la fidelidad al pacto, ¿no? O la infidelidad al pacto. Acuérdense que Dios, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, fue que Dios, por haberles rescatado, por haberles hecho su pueblo, quería que ellos le obedecieran y le adoraran conforme a su palabra. Cuando se dice que algunos reyes y que el pueblo de Israel quebrantó el pacto, quiere decir que a pesar de que Dios les hizo la nación de él, a pesar de que él les adoptó como su pueblo, a pesar de que él les liberó de Egipto, ellos desobedecieron la palabra, adoraron dioses falsos. ¿Me comprenden? Entonces, cuando nosotros vemos la vida de los reyes, comenzando desde Salomón y pasando por cuando se divide el reino, vamos a ver que la mayoría de ellos, desobedeció, y muchos reyes incluso llegaron al punto de incluir la idolatría en la adoración, y condujeron a la nación a la idolatría. El resultado de esto fue, primeramente, el reino dividido, y segundo, las invasiones de los imperios asirios y babilónicos y los cautiverios que ellos provocaron. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos textos importantes en Primero de Reyes. Muy bien. Algunos textos importantes que tenemos aquí. Permítame un momentito, voy a poner acá la barra de ustedes para poder verles acá. Muy bien. Vamos a ver algunos textos importantes en Primera de Reyes. En el capítulo 1, versículo 28 al 31, vamos a tener el relato de cómo David nombra a Salomón como su sucesor. Vamos a ver que David, sabiendo que él ya va a morir, estando en la vejez ya en los últimos días, en el versículo 28 al 31 del capítulo 1, vemos que David escoge a su hijo Salomón y lo nombra como su sucesor, que él gobernaría después de él. Entonces, tenemos desde el capítulo 1, versículo 32 en adelante, capítulo 2, ya como Salomón es consolidado en su reino, ¿ya? Muere David y Salomón es consolidado, fortalecido en su reino. Si están ahí conmigo, ¿no es cierto?
Muy bien, como no les veo en las cámaras a la mayoría, me imagino que han de estar ahí. Bueno, no quiero ya exigirle ni presionarle que se muestren, eso es cuestión de cada uno. Yo estoy aquí para enseñar y espero que escuchen. Muy bien. Ahora, un capítulo importante es el capítulo 12 de Primero de Reyes. Vamos al capítulo 12 ahí, puede usted buscarlo. ¿Por qué es importante en el capítulo 12? Porque es en el capítulo 12 que ya se nos muestra la división del reino. Vemos que cuando muere Salomón, Roboam, que era hijo de Salomón, asciende al trono, pero hay otro hombre que también reclama el trono, que es Jeroboam. Y Jeroboam recibe apoyo de 10 tribus. Y es así como se establece el reino del norte, con Jeroboam, con las 10 tribus, y el reino del sur, o el reino de Israel, con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahora, quiero hacer una pregunta, un poco difícil, espero que la puedan ver. ¿Cuál de los dos reinos, el reino del norte o el reino del sur, era legítimo? ¿Cuál era el reino que por su ubicación geográfica y por la tribu, especialmente que una de las tribus que pertenecía a ese reino, era el reino más importante o el reino legítimo? ¿El reino del norte o el reino del sur? ¿Qué cree usted? Reino del Sur, ¿Por qué? porque ahí estaba Jerusalén. Muy bien, Belén. gracias mi hermano. El reino del sur, el reino de Judá, ahí en Judá se encontraba, como dice nuestro hermano, la ciudad de Jerusalén, y ahí estaba el templo. Algo que me olvidé de mencionar es que también el capítulo 5 es muy importante, porque en el capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 8, se nos relata la construcción del templo. La construcción del templo. Entonces, tenemos ahí en el capítulo 1, vamos a ver, voy a rebobinar otra vez. Algunos textos importantes de Primero de Reyes. Capítulo 1 muestra cómo Salomón asciende al trono. Capítulo 5 al capítulo 8 nos habla de la construcción del templo. Capítulo 11 nos habla de la apostasía de Salomón. Ahí nos va a mostrar que Salomón, a pesar de toda la sabiduría que él adquirió, de todas las riquezas, él pecó contra Dios, tomando muchas mujeres, las cuales desviaron su corazón hacia los dioses falsos. Y entonces en el capítulo 12, después de que muere Salomón, vemos en el capítulo 12 que el reino se divide. También los capítulos 17 al 19 son importantes porque nos relatan el ministerio del profeta Elías. Y el profeta Elías es un profeta muy importante. Vemos que Dios hizo grandes proezas y milagros a través de Elías. Vamos a ver que es muy importante que conozcamos el ministerio del profeta Elías, porque en el Nuevo Testamento, antes que eso, en el Antiguo Testamento se profetizaba que antes de que viniera el Mesías, vendría Elías. Y en el Nuevo Testamento se muestra a Juan el Bautista, el profeta Juan, como aquel Elías que iba a venir antes del Mesías. Y el profeta Elías y el profeta Juan el Bautista, tienen muchas semejanzas. Eran muy parecidos en su forma de ser. Ambos vivían en el desierto, se vestían con pelo de camello, etc. Entonces, es importante leer Primero de Reyes porque nos muestra principalmente el momento en que Salomón asciende al trono, nos muestra la apostasía de Salomón, nos muestra cómo Salomón también, antes de eso, construyó el templo. Es en Primera de Reyes que tenemos la construcción del templo, que es un evento importante en el Antiguo Testamento, y también tenemos la división, el reino dividido. El reino dividido, ¿dónde lo encontramos? En Primero de Reyes, capítulo 12 en adelante. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, ¿estamos claros con Primera de Reyes o no? A ver esos pulgares arriba. ¿Estamos claros con Primero de Reyes? Primero de Reyes relata entonces, el evento importante aquí es que aquí se relata el reino dividido. ¿Ok? Ahí comienza. Muy bien. Gracias por esos pulgares arriba. Esos 2 pulgarcitos arriba que me han dado. Muy bien. Segundo de Reyes. Segundo de Reyes igual conformaba un libro juntamente con Primero de Reyes. El mismo tema. Nos sigue relatando ya Segunda de Reyes de una manera más específica los reinos del norte y los reinados del norte y los reinados del sur, ¿no? Los reyes del norte y los reyes del sur. Vamos a ver cómo Dios bendice a aquellos reyes y vamos a ver algunos reyes que se vuelven a la palabra, que se dan cuenta que estaban desobedeciendo la palabra y Dios los bendice. Pero vamos a ver que lamentablemente, tanto en el norte, pero también en el sur, la mayoría de los reyes desobedece, quebranta el pacto, desobedece al Dios que les redimió y entonces Dios les castiga. Muy bien. El libro de Segundo de Reyes relata desde los reinados de Ocosías hasta el exilio babilónico. Desde el reinado de Ocosías y Josafat hasta el exilio babilónico. Aquí tenemos algunos lugares que se mencionan en el libro de Segundo de Reyes, ¿no? Lugares importantes. Sigamos avanzando. Aquí tenemos una cronología del libro de Segundo de Reyes. Tenemos en primer lugar, en el año 931 al 931 aproximadamente, las fechas son aproximadas, Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur. En el 926 a.C., el faraón Sisac incursiona sobre Judá. En el 865 al 847 tenemos el ministerio del profeta Elías. Una vez que muere Elías, tenemos desde del año 847 hasta el año 798 el ministerio de Eliseo, el sucesor de Elías. En el 722 tenemos entonces la primera invasión al reino del norte. Los asirios conquistan Israel, conquistan Samaria, ¿ya? Y se llevan cautivos a los israelitas. Y Judá, aunque era el reino más legítimo, también por causa de su pecado, primeramente son invadidos por Sennacherib. Y después entonces tenemos en el año 701. Y de ahí en el año 586 tenemos la invasión babilónica. Los babilonios conquistan Judá. Y entonces termina el libro de Segunda de Reyes con la conquista del reino de Judá, pasando anteriormente por la conquista de Israel. Entonces, ¿cuál es el evento, podría así decirlo, que caracteriza o más importante que se ve aquí en el libro de Segunda de Reyes? Se nos muestra en Segunda de Reyes el cautiverio, ¿no? 2 eventos importantes de este gran panorama de la redención. Primera de Reyes nos muestra cómo el reino se dividió y Segundo de Reyes nos muestra el cautiverio. Sigamos avanzando. Aquí tenemos un bosquejo de Segundo de Reyes. Desde el reino dividido hasta la caída de Israel. Capítulo 1 al capítulo 17. Capítulo 1 comienza ya mostrándonos el reino dividido y que ya se vio en el primer libro de Reyes. Y la primera división está hasta el capítulo 17 que muestra la caída de Israel. Del capítulo 18 al capítulo 25 tenemos la caída de la caída de Israel hasta la caída de Judá. Repito, en cada uno de estos 2 libros, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso dejarnos, o Dios a través de los escritores humanos, quiso dejarnos un relato del testimonio de los reyes tanto del norte como del sur, de cómo algunos pocos
obedecieron la palabra, respetaron el pacto de Dios, pero que lamentablemente la mayoría de los reyes, por desobedecer la palabra, fueron castigados por el Señor con la invasión tanto de los asirios como de los babilónicos. Esto nos enseña la gran verdad de que Dios, siendo el Dios que nos rescata, que nos redime, se toma en serio nuestra obediencia al pacto de Dios. Quiero hacer un paréntesis para hacer una breve aplicación a nuestras vidas. Amados hermanos, nosotros hemos sido rescatados por Dios a través de Cristo nuestro Señor. Hemos sido rescatados del pecado, de la corrupción, de la condenación. Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros respetemos su pacto, que obedezcamos su palabra, que nos ajustemos a los mandamientos de Dios, que le adoremos como Él manda en su palabra, que nos alejemos de la idolatría. Nosotros puede ser que no estemos pecando con el mismo tipo de idolatría de ellos, que adoraban dioses falsos, que adquirían prácticas paganas, pero cuando nosotros estamos tan embelesados en las cosas de este mundo, cuando estamos tan metidos en estas cosas de este mundo y dejamos de darle el lugar al Señor, estamos cometiendo idolatría también. Vamos a ver algunas secciones importantes, en el libro de Segundo de Reyes. Algunas secciones importantes clave. Capítulo 2 nos habla del arrebatamiento del profeta Elías. Aquí vemos algo interesante. Dice que el profeta Elías no vio la muerte porque fue arrebatado en un carro de fuego. Dice que vino un carro de fuego, lo rodeó y él se fue al cielo. Esto es un relato importante porque es una figura de lo que el Señor va a hacer con su iglesia cuando Él venga. Cuando Él venga, los que estemos vivos, esperamos estar vivos cuando el Señor venga, seremos arrebatados también y no veremos muerte. Aquellos que ya murieron resucitarán. Entonces tenemos en el capítulo 12 el arrebatamiento del profeta Elías. En el capítulo 17 tenemos la caída del reino del norte, del reino de Israel, y la invasión de los asirios. Entonces, muy importante el capítulo 17, porque nos va a mostrar el momento en que Israel, el reino del norte, fue invadido por los asirios. Y en el capítulo 24 tenemos la invasión babilónica. Cómo los babilonios tomaron Judá, destruyeron Jerusalén. Hermanos, quiero hacer una pregunta para ver si están ahí conmigo. ¿Quién puede responder? Ojalá alguien que no haya respondido. Y si no, responda el que sabe. ¿Cuánto tiempo duró el cautiverio? ¿Cuánto tiempo duró el cautiverio aproximadamente? ¿Quién sabe? ¿Quién se recuerda? Acuérdense cuando repasamos los 14 eventos, el dibujo. ¿Cuántos años duró el cautiverio? Cuando invadían los asirios, invadieron los babilónicos y se llevaron cautivo. ¿Cuánto tiempo duró? No estoy seguro, pero no es 70 años. 70 años, exacto. Muchas gracias, mi hermano. 70 años duró el cautiverio, tanto sirio como babilónico. 70 años. Entonces, 70 años duró y hemos terminado entonces con Primero y Segunda de Reyes, pero yo quiero decir algo importante al final. Pero después vamos a ver Primero y Segunda de Crónicas, esperamos la próxima semana, y es muy semejante a Primero y Segunda de Reyes. Es un libro complementario, ¿ok? Muy bien. Ahora viene una pregunta importante. ¿Cómo está el Señor Jesucristo presente en Primero y Segunda de Reyes? Y aquí tenemos algunos textos, algunas observaciones que yo quiero que presten con mucha atención, mis amados y apreciados hermanos. El Señor está presente de dos maneras en Primero y Segunda de Reyes. Primeramente, cuando vemos la sabiduría y el esplendor de Salomón y sus obras, prefiguraban la grandeza del Mesías. Realmente toda la grandeza y la sabiduría que él adquirió eran un anticipo de lo que sería la grandeza y la sabiduría del verdadero Rey, que es el Señor Jesucristo. También el mismo Señor Jesucristo cita a Salomón
Muy bien. Muy bien. Una pregunta, ¿sí pueden ver esta diapositiva aquí que dice cómo está Cristo presente en Primero y Segundo de Reyes? Por favor, ¿pueden ver esta diapositiva ahí? No, Ok, o sea que no, miren hermano, ustedes, ahí se puede ver, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ahí la pueden Sí, ver? ahí sí. Muy Sí. bien. Y gracias por responder. Lamentablemente, no sé por qué está pasando esto. La próxima semana espero usar otro programa para presentar porque este está dando muchos problemas. Les agradezco. Entonces, bueno, esto es muy importante, hermanos. ¿Cómo está presente Cristo en Primero y Segundo de Reyes? Bueno, a través de la sabiduría y las obras de Salomón prefiguran lo que va a ser la grandeza, lo que es la grandeza del Señor y que todavía no hemos visto todavía. Pero en Mateo 12:42 el Señor Jesucristo dice: la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Está diciendo que si la reina del sur fue y viajó tanto para conocer la sabiduría de Salomón, aquellos que rechazaron al Mesías tendrán una mayor condenación porque Jesucristo es mayor que Salomón. Tiene una sabiduría más grande que él y fue rechazado. También aquí hay algo importante. Si ustedes pudieron ver el video que pusimos al comienzo, espero que ese video por lo menos sí lo hayan podido ver. Igual lo voy a publicar en el grupo de la capacitación. Terminaba el video con el rey de Babilonia invitando a un descendiente de David para que comiera todos los días de su vida en su mesa. Ese hombre que se le preservó su vida era un descendiente de David, de la tribu de Judá, era el que, si hubiera estado el reino activo, hubiera sido el rey. Dios preservó al linaje de David, a la tribu de Judá. Lo preservó porque de Judá iba a venir el Mesías. Por otra parte, aunque no está escrito aquí, podemos ver que toda esta imperfección de los reyes nos recuerda que solo hay un Dios perfecto y es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que no tenemos que sorprendernos que los reyes y los gobernantes de este mundo sean muy imperfectos, porque nunca un rey va a ser verdaderamente bueno y perfecto, ningún gobernante, porque los hombres somos pecadores. Y solo Cristo es el perfecto rey que gobernará con justicia y equidad. Y nosotros, los creyentes, hemos sido llamados a pertenecer a este reino. ¿Se acuerdan cuando le hablé las diferencias del Antiguo y el Nuevo Testamento, la distinción? Siempre lo del Antiguo es imperfecto para mostrarnos lo perfecto del Nuevo. El Antiguo Pacto nos hablaba de reyes imperfectos para resaltar que en el Nuevo Pacto ahora el verdadero rey es Cristo y Él es el que obedeció en todo a la palabra. Amados hermanos, ha sido una alegría compartir con ustedes esta noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera acotar a lo que hemos aprendido ahora? Estamos muy contentos de los hermanos nuevos que se han añadido y también quiero saludar de manera especial a mi hermano Medardito de Benítez, que han estado conectados también. Mis hermanos queridos, también nuestra hermana Karina se ha conectado hoy día, estamos contentos de que estén. Amén, amén, Claudito, Amén, amén. bendición, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Algo que acotar? ¿Alguien de ustedes? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien entonces? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, voy a añadir a los hermanos y hermanas que se añadieron hoy día a la capacitación, voy a añadirles al grupo de la capacitación para que puedan ver los videos y puedan ver los deberes también. Así no congestionamos tanto el grupo de la iglesia, el grupo de WhatsApp. Vamos a orar para darle gracias al Señor y terminamos de esta manera, de manera puntual, una horita de estudio como ustedes mismos lo pidieron.